Vamos a mirar a lo que ocurre en Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos ha viajado a Colombia para participar en la reunión del Grupo de Lima en el que se abordaba precisamente la crisis en ese país. Mike Pence ha anunciado nuevas sanciones al gobierno de Maduro. Mientras, en el país, en Venezuela, más de 100 soldados del ejército han desertado desde este pasado fin de semana. Mike Pence aterriza en Bogotá. Trae un mensaje de la administración Trump para la oposición venezolana. To you and to the people of Venezuela. Estamos con ustedes. Washington presiona con más sanciones a la petrolera estatal para cortar la financiación del gobierno de Maduro. Pide a los países que reconozcan a Guaidó como presidente. Millones de voluntarios pacíficamente se han volcado a las calles a atender la emergencia, a buscar lo que generosamente acopió y que envió los Estados Unidos. Desde los incidentes del fin de semana con el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte del gobierno, un centenar de militares han abandonado el país hacia Brasil y Colombia. Mientras más guardias estén aquí, se van a quedar solos ellos. Tomamos la decisión de cruzar frontera, desertando de ese gobierno corrupto. Maduro, por su parte, ha respondido este lunes que en el país reina la autodeterminación y que resolverán los problemas sin injerencias extranjeras. Por lo menos queda la tranquilidad de esa decisión del Grupo de Lima de no apelar a la violencia exterior, pero queda mucho por analizar de lo que ocurre en el país, sobre todo qué puede ocurrir. Pues vamos a seguir en ese análisis, Marta, y lo vamos a hacer con una persona que normalmente viene en calidad de presidente de la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero lo hace como licenciado en Ciencia Política y Sociología y además especializado en estudios internacionales y estudios iberoamericanos. Óscar Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Canarias. Además ha venido acompañado de su tesis, porque ¿Sí? precisamente su tesis va en torno a Venezuela, ¿no? A Venezuela, sí, efectivamente, presentada hace ya 32 años, o sea y en esa época se estábamos analizando la situación de este país porque en su momento fue un paradigma en toda América Latina a partir del año 58, donde se produjo una inflexión y a partir de la cual se estableció una democracia parlamentaria. Fue un país paradigmático en toda América Latina cuando en los otros países había problemas de gobernabilidad, dictaduras. Venezuela siempre se mantuvo en un sistema democrático muy estable durante muchos años hasta que llegó el populismo. Vamos a ver, el populismo en América Latina cada vez que ha entrado, para decirlo de una manera llana, cada vez que ha entrado a un gobierno en cualquier país latinoamericano siempre la ha dejado como tierra quemada, ¿no? Cuando termina. Son situaciones muy complicadas porque el populismo lleva siempre al frentismo, a la división de la sociedad en dos partes. Los populistas se autodenominan como los buenos y el resto de la sociedad como los malos. Y eso es un reflejo de lo que está pasando en Venezuela, una sociedad totalmente desvertebrada, dividida y sobre todo enfrentada, que eso es lo peligroso. Claro, y además con todos los ojos del mundo colocados en ese conflicto, parece que esto ha hecho que se enquiste de una manera incluso mayor, sí, porque no se dan pasos ni en un sentido ni en otro, salvo, bueno, lo último que ha ocurrido, esos problemas en la frontera, no poder entregar la ayuda humanitaria, pero la solución al conflicto parece muy lejana. Hombre, la solución al conflicto es complicada, no fácil, pero no podemos olvidar que en toda esta tensión que están teniendo las grandes potencias sobre Venezuela tiene mucho que ver que es un país que tiene unas reservas petrolíferas muy importantes y a partir del año 28 del siglo pasado fue cuando empezaron a explotarse. Y hombre, tiene algo de que ver esa importancia y ese interés de muchos países, sobre todo de las superpotencias, ¿no? Pero no cabe duda que es una situación, la del país, insufrible e insostenible desde un punto de vista interno y también desde un punto de vista de la política latinoamericana, del conjunto de la política latinoamericana, muy difícil de mantener en el tiempo. O sea, en este momento lo que estamos observando es lo que se ha repetido históricamente en América Latina, es decir, el populismo entra al poder, entra con mucha fuerza, está unos años, 1 o 2 décadas en el gobierno y a partir de ahí empieza el deterioro y el derrumbe de ese sistema político que lleva en sí mismo su falla para no mantenerse en el tiempo. Y esto es lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué es lo que sería conveniente?
que ese cambio, esa transición se hiciera lo más pacífica posible y no entráramos en episodios de violencia como parece que estamos pasando en estos días. Una transición que pasaría, señor Izquierdo, por unas elecciones, teniendo en cuenta también que para llevar a cabo unas elecciones hay que depurar un Consejo Nacional Electoral que hasta ahora ha sido calificado como fraudulento por parte de organismos internacionales. Esto sería un proceso muy largo, ¿no? Muy largo, muy largo. Sí, el Consejo Electoral Nacional de Venezuela en este momento es todo menos un consejo electoral democrático, ¿no? Y en este momento el problema que hay en Venezuela es que es un Estado fallido. En la ciencia política, cuando se dice que es un Estado fallido, es que es un Estado que no existe, que no funciona, y eso es lo que está pasando en Venezuela. En este momento solamente se mantiene con la fuerza del ejército, de las Fuerzas Armadas, que mayoritariamente, sobre todo en aquellos escalafones altos, están apoyando mayoritariamente a Maduro, porque al fin y al cabo el régimen es un régimen totalmente militarizado. Entonces Maduro depende de los militares y los militares dependen de poner a Maduro por delante para poderse ellos mantener. ¿Creen que irán flaqueando a medida que va pasando el tiempo? Ya hemos visto algunos soldados ya desertando. Lo que pasa es que el grueso de las Fuerzas Armadas siguen estando con Maduro. Lo que suele pasar en estos casos es que lo que están con el poder establecido suelen ser las altas esferas del ejército. Poco a poco el ejército en la base se va desmoronando, y eso va a ser, si se produce como ha sido históricamente a lo largo del tiempo en todos los países de América Latina, esto es cuestión de tiempo. Es cuestión de que el ejército aguante más o aguante menos, dependiendo de la fortaleza que vayan cogiendo los cargos intermedios, los grados intermedios del ejército, y que vayan asumiendo un papel preponderante a la hora de propiciar una transición. Pero yo cuando veo situaciones como la que estamos viendo en Venezuela o en otros países latinoamericanos, cada vez pienso el papel importante y bueno que tuvo la transición española, ¿no? O sea, como ejemplar a la hora de hacer una transición política en paz, en armonía y sobre todo con consenso. Eso es lo que hace falta en Venezuela, entre otras cosas porque el frentismo es tan fuerte que hacer ahora cualquier tipo de negociaciones va a ser muy complicada, porque ya se ha llegado a unos límites de enfrentamiento tal que va a ser muy difícil llegar a cualquier tipo de negociación. Ayer escuchábamos las conclusiones, lo decía yo, de ese grupo de Lima que trata de estudiar qué se puede hacer. Se ha descartado una intervención militar, pero sí se ha hablado de asfixiar a Maduro, era el término que utilizaban diplomáticamente, y también Estados Unidos apuesta por congelar los activos de las petroleras. ¿Esto no puede redundar en la población, en el mal estado de la población? ¿Esto tendrá algún tipo de efecto para...? Sí, hombre, yo creo que peor de lo que lo está pasando ya la población, la ciudadanía en Venezuela es imposible, porque cuando ya se está pasando hambre es lo básico de cualquier reivindicación, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos cualquier situación que se acometa sobre Venezuela va a ir sobre todo por una asfixia económica, que es lo que puede propiciar un pronto bloqueo del régimen, porque desde luego no es recomendable ninguna intervención militar por las consecuencias que en este momento podría tener de cara a la población, ¿no? Una de las preguntas que hoy se cuestiona mucha gente, señor Izquierdo, es qué pasará con Juan Guaidó. Ha salido de la frontera, ha traspasado la frontera de Venezuela y todo el mundo se plantea cómo va a volver a entrar en su país. ¿Puede ser un gran problema para Juan Guaidó? Yo creo que no, porque igual que salió va a entrar, o sea, eso demuestra... Algo de ayuda debe haber tenido, ¿no? Claro, pero igual ahora se mantiene más control, un control más férreo por parte de Maduro a la hora de intervenir en las fronteras para la entrada de... No, yo creo que lo tiene muy... Cuando él tuvo esa capacidad de salir del país es porque tiene asegurada la vuelta al país, eso está ya muy claro. Lo que demuestra esa situación es ya que el Estado, que como decíamos antes, un Estado fallido, no tiene capacidad ni para controlar sus propias fronteras, no tiene capacidad ni para controlar a la población como lo ha tenido controlada durante las últimas décadas. Por lo tanto, son los síntomas típicos del desmoronamiento de un sistema político que lo único que ha traído a Venezuela, siendo uno de los países más ricos de América Latina, y donde existía una clase media muy importante, que por eso es por lo que se le daba estabilidad al régimen venezolano, porque Venezuela fue uno de los pocos países
que supo crear una clase media importante y que le dio mucha estabilidad a ese régimen político. Pues el populismo lo que hizo fue empobrecer absolutamente a todo el mundo, excepto a los mandarines del régimen. Bueno, y con un éxodo que tal vez no se recuerda en la historia reciente de América Latina. 3,5 millones de personas que han salido de Venezuela. Ha sido un país de acogida, señor Izquierdo. Eso ha sido un país de acogida y de eso los canarios sabemos mucho, y eso demuestra el fracaso una vez más de los regímenes populistas, ¿no? O sea, crean una distorsión en la economía y sobre todo un malestar en la sociedad que hace que después de pasar en los regímenes populistas, los estados quedan completamente destrozados. Y eso es muy típico, ha pasado en Perú, ha pasado en Argentina y ha pasado en Bolivia, en casi todos los países de América Latina. Lo que antes se llamaba el caudillismo, el caudillo, que es lo que vino a ser Chávez en un primer momento, o sea, un caudillo un poco mesiánico. Eso en el siglo XXI ya no tiene cabida. Bueno, pues ya tendremos la oportunidad de seguir hablando de este asunto de Venezuela, porque por lo que estamos viendo da para mucho. Óscar Izquierdo, ha sido un placer que nos acompañe una vez más aquí en Buenos Días Canarias. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto.